Estoy siguiendo con el libro de los Hechos. Ajá, la pastora dice, apúrate. Pero algo interesante pasó cuando los profetas estaban aquí y se mencionó el último versículo del libro de los Hechos. Y bien interesante porque estaba aprendiendo que el libro de los Hechos, así como que se termina capítulo 1, vamos a decir, así en el capítulo 28, como que termina así de repente. Y mucha gente dice que terminó de esa forma tan brusca, es para que la iglesia de hoy día continúe escribiendo historias acerca del libro de los Hechos, el libro del Espíritu Santo. Amén, gracias por ponerse contento conmigo. Pero dice así, y Pablo permaneció, bueno, acá el versículo 30, me encanta el 30 porque voy a hablar un poquito de esto. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibió a todos los que a él venían. Y dice, y verso 31 termina así, predicando el reino de Dios, así que Hechos 28, 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Así que termina. La pastora que le dijo, sí, nosotros somos el capítulo 29 de Hechos. No sé, yo creo, a ver, usted puede poner su nombre, capítulo 28 o la iglesia de los últimos días. ¿Sí? Amén. Así que estamos en el libro de los Hechos y yo voy a querer leer un poquito porque quedó un poquito de tinta en el tintero en el capítulo 18 y vamos a ver un poquito el capítulo 19, que hay mucho para aprender. Y voy a tratar de ir quizás un poco ligero en lo que resta del libro de los Hechos para que podamos seguir aprendiendo de otras cosas también, pero yo creo que ha sido de bendición. Para mí ha sido de bendición. Cuando me acuerdo cuando empecé en octubre acerca del libro de los Hechos, la pastora o la profeta Verónica estaba enseñando como que yo estaba como 2 o 3 días adelantado a lo que ella estaba enseñando. Y creo que fue el Espíritu Santo, no fui yo o ella que me dio el material, no, era lo que yo estaba enseñando, ella lo repetía en los videos que veíamos, así que yo creo que Dios quiere que la iglesia aprenda de esto para entrar a lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y me encanta el libro de los Hechos acá en 18, y había un par de cosas, y donde había quedado era que Pablo sale de donde estaba y se va a Corintio, ¿sí? Y Corintio, y dice, Pablo salió de Atenas. Atenas era como Portland, downtown Portland, vamos a decir más o menos. Y se fue a la ciudad de Corinto. Y en la ciudad de Corinto, Dios lo comenzó a usar, ¿sí? Y dice, allá encontró a un judío llamado Aquila. No sé si se acuerdan, que era de la región de Ponto. Hacía poco tiempo que Aquila y su esposa Priscila habían salido de Italia, pues Claudio, el emperador de Roma, había ordenado que todos los judíos salieran del país. Pablo fue a visitar a Aquila y a Priscila. ¿Se acuerdan que pasó Doyo? Que recibió una palabra, que ellos eran Doyo y Judy, Aquila y Priscila. Yo creo que Dios quiere levantar a muchos Aquilas y Priscilas. Porque esta gente, ¿sabe qué? Fueron parte de un avivamiento que hizo el Señor. Y vamos a quizás meternos un poquito de eso. Dice, y al ver que ellos se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, así que eran trabajadores. Y no solamente trabajaban en la vida diaria, también trabajaban en el ministerio. Amén. ¿Están todos contentos conmigo? Gloria a Dios. Así que se quedó a trabajar con ellos, pues también él sabía cómo hacerlas. Así que, y les voy a contar un poquito que aprendí acerca de estas tiendas de campaña. Me hizo acordar cuando yo crecí en Argentina, pero vamos a verlo un poquito cuando entremos a esa parte. Pero dice, Pablo había sido tan impresionado con el servicio de esta gente que él los saluda en Romanos. Si me pones el otro versículo, dice, saludad a Priscila, ¿no? Y Aquila, mis colaboradores en Cristo, ¿no?
Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y fueron realmente las iglesias que hablan del Apocalipsis, ¿no? Fueron una grande ayuda para Pablo. Fueron como una mano derecha. Y ¿saben lo interesante? Y hay otro versículo que más dice, y entonces el Señor dijo a Pablo en visión, y esto lo habíamos visto, este versículo hace rato que yo lo estoy masticando, porque dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Me imagino que él tuvo un sueño, el Señor le habla, y dice, y me encanta porque las palabras que menciona acá aplican para nuestras vidas. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión, escucha, le dice de noche, no temas. Y yo creo que esto es lo que inició las palabras que iniciaron el avivamiento en Corintios. Y dice así, le dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla. Hoy día comienza a orar, así que no temas. Empezá a proclamar las cosas que querés que sucedan en tu vida, ¿no? Quizás yo sé que hay gente que está buscando trabajo. Señor, ¿dónde está ese trabajo? Comience a hablar. Y Pablo le dice, vamos, Pablo. Él que había venido a otra ciudad, que no le fue muy bien. Llega a este lugar, le dije, no temas, Pablo, porque algo nuevo voy a hacer. Así que le dijo, no temas, sino habla. Y hoy lo podemos poner, si no habla, háblale las cosas que sucedan. Hechos 18. ¿Puedes poner para atrás? Ahí está. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla. Y también dice, no calles. A veces tenemos que hablar. ¿Saben que yo estaba leyendo un libro? Estoy leyendo un libro que habla de cuándo hablar y cuándo callar. Con mi esposa una vez me dice, Dani, ¿estás leyendo ese libro? No, porque a veces hablo sin sentido, ¿no? Pero me acuerdo una vez, Dani, tenés que leer ese libro. Está bien, lo voy a leer. ¿Cuándo callar? Pero habla de, It makes sense, yeah, thank you, Doyle. Yeah, a veces hay que hablar y a veces hay que callar. Y a veces callar es difícil callarse. Hacer silencio porque dejar que otros hablen, ¿no? Y a veces, y no calles, le decía, no calles. Dice que Adán, en este libro que estaba leyendo, Adán cerró la boca cuando tenía que haber defendido a su esposa. Se calló, y no calles, se calló y tendría que haber hablado para que no caigan en pecado. Así que ese tiempo el hombre tenía que haber hablado y se cayó. Así que, pero hay un montón de diferentes lugares en la Biblia donde el hombre tenía que haber dicho algo y no lo dijo. ¿Y qué pasa? Pierde la bendición uno. No proclama algo. ¿Por qué no orás? Ya, y acá le dice, no calles. No temas, sino habla. Yo lo veo como está diciendo, comenzá a orar. ¿Qué necesidad tenés en tu vida? Comenzá, no calles, comenzá a orar. Seguí orando porque la batalla ya está. ¿Ya? Y yo no estoy tomando esto por lo que Dios nos está pidiendo. Dios nos está pidiendo que salgamos de este lugar y tengamos nuestro lugar propio. Amén. Y yo siempre estoy diciendo que el día que tengamos nuestro lugar lo vamos a usar las 24 horas al día. Ya, gente que está preparando para algún evento, comida, ropa y tantas cosas. Y yo estoy diciendo, Señor, ¿dónde está ese lugar? Y estoy hablando al lugar, donde quiera que esté, Padre, que lo podamos encontrar. Amén. Así que no calles, porque yo estoy contigo. Amén, Señor, yo lo agarro esto. Así que usted meta su situación que está pasando hoy día. El Señor te dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Take that to the bank. Yeah. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ¿no? Yo creo que habla mucho pueblo en esta ciudad que tenemos que orar,
que tenemos que proclamar que Dios va a hacer algo en esta ciudad. ¿Ya? Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y se detuvo allí un año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Así que vemos acá como Pablo es transportado a este lugar y es a la ciudad de Corintio. Y ahí cuando comenzó todo. Y yo, si me pones el otro, ¿saben que Corintio tuvo un avivamiento? Y yo anoté todo lo que estaba aprendiendo realmente porque me llamó la atención cómo que Dios lo que hizo hace 2000 años atrás, Dios lo está haciendo ahora mismo. Como que mucho no cambió. Lo que Dios le dio a Pablo para escribir es válido para nosotros hoy día. Así que mire, dice, Corintio pasó a ser conocido como la iglesia de los dones espirituales. Amén. Agarre la bendición ahí. Dones espirituales. Qué lindo cuando Dios, el Espíritu Santo, comienza a moverse de interpretación de lenguas, intercesión, orar, revelación. ¿Sí? Así que Corintio pasó a ser conocida como la iglesia de los dones espirituales. Yo lo agarro, si usted no lo agarra, yo lo agarro. Otro, había libertad para las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Saben que hay iglesias hoy día? Porque el programa es tan intenso que no hay lugar para el Espíritu Santo. ¿No? Una vez me acuerdo que estaba Marcos Buena en enseñanza y le hablaba a los músicos. Y dice que estaba el músico, el guitarrista haciéndose un solo. Y el Espíritu Santo le decía al músico, ¿y yo cuándo entro? Y el músico le decía, espérate Espíritu Santo que me estoy mandando un solo. Siempre me quedó eso en la mente. A veces tenemos nuestra agenda, nuestro sketch, pero el Espíritu Santo, ¿y cuándo entro? Déjenme entrar. Por eso me gusta, Señor, si te vas a mover, Señor, muévete con autoridad. Eres bienvenido a esta casa, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido acá. ¿Sí? Había libertad para las manifestaciones del Espíritu Santo. Así que los guitarristas escuchan bien. La iglesia de Corinto le daba lugar al Espíritu Santo y poseía las características de una iglesia fervorosa y pentecostal. ¿Sí? Pentecostal, no dice pentecarnal. Así que una iglesia que estaba en action, se movía. ¿Ya? Una iglesia de Corintio daba lugar al Espíritu Santo. Tenemos que darle lugar a la presencia, al Espíritu de Dios que se mueva. Y poseía las características de una iglesia fervorosa y pentecostal. Y acá 2 versículos dice, en 1 Corintios 1:5, Pablo destaca el gran privilegio que posee la iglesia de Corinto, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Dice que esta ciudad de Corinto estaba bien avanzada en lo que era la industria, estaba avanzada en todo, el comercio, en el puerto y todo, pero también lo que había maldad, había pecado, era como, qué sé yo, Seattle, Washington, con todas las empresas que hay ahí y todo, y con un poquito de Las Vegas, más o menos. Entonces, Pablo destaca el gran privilegio que posee la iglesia de Corinto, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, y en toda palabra y en toda ciencia. Precioso esto, porque ahí cuando realmente habla de lo profético, habla de palabra de ciencia. Esta iglesia estaba siendo bendecida por muchas cosas, ¿sí? Y en 1 Corintios también 1:7 dice, Pablo también afirma que la iglesia de Corintio no le faltaba ningún don. ¿Cuántos quieren una iglesia así, que no le faltaba ningún don? Amén, ya. Así que por eso es importante que nos pongamos las pilas con el Señor, gente. Si mi mensaje de hoy, si usted se acuerda algo del mensaje, me voy a poner las pilas con el Señor. ¿Sí?
Y cada vez que oro, de no tener miedo, de no callar, de hablar, invitar a la presencia del Señor, que entre a su vida, que entre a su familia, que entre a su hogar. Amén. Amén. Dice, la otra dice, por lo tanto, esta ciudad experimentó un gran avivamiento. Amén. Sí. Y también era una gran iglesia privilegiada en lo material, puse no sé, privilegiada en lo material y también privilegiada en lo espiritual. Quiere decir que estaban bendecidos, no solamente en las cosas espirituales, pero está bien bendecido por lo que eran las cosas que uno necesita diariamente. ¿No? Me imagino que Dios fluía en riquezas y muchas cosas. Y la iglesia estaba siendo bendecida. ¿Cuántos quieren ser parte de esa iglesia? Amén. Yo creo que Dios nos está embalando en eso. Por eso no nos podemos quedar dormidos, no nos podemos quedar así esperando, y el Señor dijo que iba a hacer algo conmigo y no sé cuándo lo hará. No, métase en lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Esto de conseguir el edificio nuevo, yo estoy orando que el Señor nos guíe, que el Señor, si tenemos que vender la casa Ministry, la vendamos, y si, no sé, pero yo estoy metido que Dios quiere que esto se lleve a cabo. Y se necesita, como dijo la profeta, dice, todos tenemos que ir juntos. That means that everybody is in this. ¿Sí? Así que yo proclamo esto, Señor, que todas las bendiciones que Pablo escribió con Lucas en el libro de los Hechos se lleven a cabo aquí también. ¿Sí? Gente bendecida. Y una ciudad que experimentó un gran avivamiento. ¡Pum! Eso me encanta a mí. La iglesia de Corinto le daba lugar al Espíritu Santo y poseía las características de una iglesia fervorosa y pentecostal. ¿Amén? Y había libertad para las manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? El avivamiento en Corintio, el avivamiento en Corintio se extiende hasta nuestros días. Esto es parte de la nota que escribí. Dice, el avivamiento que pasó en Corintio hace 2000 años atrás se extiende hasta nuestros días. Gracias a él, está hablando de Pablo, la iglesia de hoy disfruta de las riquezas pentecostal, de las enseñanzas de Pablo sobre la actualidad de los dones espirituales escrito en los 2 epístolas a los Corintios. Así que lo que nosotros estamos viendo cuando el Señor se mueve ya de alguna manera fue enseñado por Pablo. Amén. Así que el Señor se movía con autoridad, y yo creo que en estos tiempos Dios quiere hacer lo mismo, moverse con poder y autoridad. ¿Sí? Así que yo le voy a pedir que hablen en el libro de los Hechos 18, y quiero cerrar la última parte, y después nos vamos a meter un ratito en el Hechos 19. Y aquí habíamos visto a Silas y a Priscila, que estaban, ¿no?, trabajando con Pablo. Y si en el verso 18 quiero ir al verso, si lo anoté, Dani, voy, al verso 24, 18, 24, los que están ahí. Y así que Pablo está viajando, va a prepararse para entrar su tercer viaje misionero. Y me encanta esta acá, porque aparece un hombre que se llama Apolos. Y saben que este hombre, vamos a leer acá, este hombre le gustaba enseñar. Pero bien interesante cómo este hombre Apolos sabía de la palabra, sabía cómo el Señor se movía, había sido instruido, tenía orden en su vida,
Pero había una parte que él no había experimentado porque él cuando se convirtió fue en el tiempo de Juan el Bautista. Entonces lo único que él recibió fue el perdón de pecados, de arrepentirse, ¿no? Y bautizarse, porque Juan el Bautista fue el que preparó el camino para que venga Jesús. Yo siempre pensé, nosotros como Casa Ministry, que nosotros estamos preparando un camino para que venga un mover del Espíritu Santo. Ya, porque alguien tiene que preparar el camino. Esto de tener el protocolo, de preparar y hacer las cosas con excelencia, Dios, es preparando el camino para que el Dios se mueva. Vamos a decir que viene un presidente acá a su casa o alguien. Usted no va a limpiar la casa y va a preparar que haya comida, que pueda tomarse un café, no sé, me imagino, ¿no? Usted prepara la casa para que venga esa visita, si es un presidente o el tío de, no sé, o los profetas. Thank you. Miriam estuvo limpiando por 2 semanas sin parar. Esa canción que dice, toda la noche sin parar, era Miriam trabajando, limpiando traste, cocinando. Yo dije, Miriam, ¿cómo lo haces? Dani, Dios me da fuerza. Amén, perdón, ¿dónde estaba? Acá, 18:24. Así que miren, dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era que había nacido, ¿no? Con nacionalidad vendría a ser de Alejandría. Varón elocuente. Una persona elocuente, alguien que habla bien, que habla claro, un comunicador. ¿Cuántos quieren ser así? ¿Sí? ¿Qué? Levanten las manos. Ya. Un varón o varona elocuente, poderoso en las escrituras. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Doy amén? Powerful in the scriptures, ¿eh? Este había sido instruido en el camino del Señor, ¿no? En aquellos tiempos a los cristianos se los llamaban los del camino. En inglés sería the way. Ellos eran los que tenían, part of the way, eran los que habían recibido al Señor, eran parte de this is the way. ¿Sí? Uno puede hacer un estudio grande ahí. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. En otras palabras, este hombre enseñaba, era un excelente maestro, excelente trabajador, este Apolos, pero lo único que él había conocido, que fue el bautismo, cuando Juan le dice, arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, empezó a hablar con fuerza, empezó a hablar con ellos, ¿no? Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, los llevaron al cuartito. ¡Es santo! Dice. Ay, está bueno, ya. Por eso necesitamos muchos Priscilas y Aquilas. Pero cuando Doyle y Judy lo vieron, lo tomaron aparte y le dijeron, venga acá con la pastora, por favor. Y lo llevaron al cuartito. Y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y le expusieron. En otras palabras, le comenzaron a enseñar a este hombre. ¿Y se reveló el hombre este? No. Dice que le empezaron a enseñar. ¿Y qué pasa? Le comienzan a enseñar. Dicen, tú fuiste bautizado en los tiempos de Juan, pero, y al que bautizaron era Jesús también. Y dice que el Espíritu Santo bajó sobre el Señor en forma de paloma. ¿Cuántos se acuerdan la historieta? ¿Saben que este hombre se perdió toda esta historia? No sabía que vino el Mesías, que había sido bautizado, que el Espíritu Santo descendió sobre él, que después él tuvo que vivir 3 años haciendo su ministerio, porque fue el comienzo,
y después lo llevan a la cruz hasta que él resucita el tercer día. ¿Saben que a este muchacho, Apolo, que era tan un maestro de la ley, le faltaba ese espacio de información de lo que había sucedido en Israel? ¿No lo ven interesante? Hasta que lo corrige, viene Priscila y... Nunca me puedo acordar del otro. Priscila no me acuerdo, pero así... Aquila. Aquila. Entonces, y comenzó a hablar de nuevo la sinagoga, y Priscila y Aquila lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y le comenzaron a enseñar, esto es lo que pasó, esto es lo que vivimos. Poquito después se aparece Pablo, y ahí entramos al capítulo 19. Y Pablo, me encanta esto, el discernimiento que tiene Pablo, la sabiduría que tiene Pablo. Mucha gente dice que lo quieren conocer al primer persona que cuando suban al cielo, después de Jesús, me imagino, quieren conocer a Pablo. Por lo que sufrió, por lo que dio, por lo que escribió. No sé, ¿usted a quién quiere ver cuando llega al cielo? A Pablo. Diría al cielo siempre dice, yo a Daniel, quiero conocer a Daniel. Amén, sí. Pues se portó tan bien como hijo el Daniel. Entonces dice acá, voy a saltar 2 versículos, dice Pablo en Efeso, y dice, aconteció que entró tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos estaba en Corintio, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, ¿sí? Este hombre vino con sus discípulos, Apolos, y les dijo, este es Pablo, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Así nomás, de ahí nomás de seco, así le dijo, ¡pum! Y si estaría Apolos hoy, diría, what you talking about, Willis? Y dije, what are you talking about? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En otras palabras dice, ¿qué? What you talking about? Espíritu Santo, ¿y eso? Excuse me. No, si nosotros éramos de la banda de Juan el Bautista, que nos arrepentimos y fuimos bautizados. Pero le dice, ahí nomás Pablo le comienza a hablar y dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Yo creo que todos pasamos por esto. Cuando venimos al Señor pedimos perdón, el Señor nos perdona, somos bautizados por un arrepentimiento. Dice, entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, el pueblo que creyesen en aquel que vendrá desde él, esto es, Jesús el Cristo. Y dijeron, cuando oyeron esto, fueron bautizados, escuchen bien, en el nombre del Señor Jesús. Y verso 6 dice, y habiéndoles impuesto, este es Pablo acá, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y me encanta esto, mire a qué velocidad el Señor comienza a moverse con gente que lee y gente que estudia la palabra. Es como que nosotros estamos haciendo parte, si el Señor te dice, estudia un libro porque a veces el Señor dice, leíste los salmos, leíste los proverbios, y cuando uno es obediente comienza a trabajar en ese libro o leyendo la Biblia, Dios usa lo que está ya grabado en nosotros, Dios lo usa. Y acá pasa algo increíble, dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre él el Espíritu Santo. Y miren lo que pasó, ahí nomás, hablaban en lenguas y profetizaban. Pasó de ser cristiano a ser un super Christian.
porque así el Señor lo bautiza y ahí nomás está profetizando. Me encanta esto, cómo Dios se mueve, en qué ligereza se mueve. Pero ¿qué se necesitaba acá? Se necesitó discernimiento. Discernimiento para llevarlo al cuartito, ¿no? De Priscila y Aquila. Se necesitaba el discernimiento. Y no solamente de Priscila y Aquila, pero también de Pablo. Se dio cuenta que esos no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué discernimiento, no? ¿Cuánto quisieran tener ese discernimiento? Porque a veces saben que oramos por gente y le tenemos que preguntar, ¿aceptaste al Señor en tu corazón? Y no creo, no sé. ¿Cómo se hace eso, no? Y muchas veces tenemos que empezar como volver al square one, volver al principio, decirle, tenés que aceptar al Señor. Y ahí cuando empezamos a orar por esa persona, acepta al Señor. ¿Y saben cómo el Señor comienza a moverse en la persona, en el alma de esa persona? Porque es como que tienen que realmente nacer de nuevo. Y ahí el Señor comienza de alguna manera a traer sanidad, traer sanidad y comenzar a sanar su alma, su interior. Y es lindo cuando el Señor revela a veces que esta persona no aceptó al Señor todavía. Y esa es la gran oportunidad de decirle, este es el tiempo especial, en esta hora ha llegado para que aceptes al Señor. Y qué lindo como el Señor a veces nos muestra las necesidades de una persona. Y por eso me llama la atención acá, como Pablo enseguida ve a estos 12 hombres que necesitaban entrar en un nuevo capítulo en lo que es la vida cristiana, ¿sí? Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y dice, y eran por todos unos 12 hombres. Así que todos juntos, la banda esta era de 12 personas. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Sí? Pablo siguió haciendo su obra, pero endureciéndose algunos, porque siempre hay personas que no quieren aceptar la palabra, no quieren aceptar que se hable del Señor. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, el camino que era el camino cristiano, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Sí? Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Saben que estaba leyendo una nota? Esto me llamó la atención. Que Pablo hacía carpas. Y esto es lo que pasaba. Dice que ellos tuvieron que alquilar un lugar. Y yo dije, Señor, esto se aplica a nosotros. Y dice que Pablo, y esto pasaba en Argentina, me acuerdo que los negocios están abiertos, quizás pasa en su país. Por el calor, especialmente en verano, creo que los negocios abren a las 8 de la mañana hasta las 12. Y después hace tanto calor, la gente se va a su casa. Y después a las 5 de la tarde se abren los negocios y trabajan de 5 a 7, 8 de la noche. No sé si es así en su país, pero en Argentina sí, hasta el día de hoy. Lo llaman siesta. Pero Pablo dice que con esta gente, Priscila y, quiero decir Matías, pero no me puedo... Aquila, Priscila y Aquila. Dice que ellos hacían carpas y las construían, y esas carpas las ponían a la hora del lunch, ahí a las 12. ¿Y qué pasaba? La gente tenía tanto calor que entonces venían a estos lugares a descansar en la sombra. Y entonces Pablo les
comenzaba a enseñar a esta gente. Y dice que tenían ahí como 4 o 5 horas donde estaba enseñando y transmitiendo el mensaje. Y me encanta esto porque dice que él trabajaba haciendo carpas a la mañana, pero en vez de tomarse la siestita, él enseñaba a la gente. ¿Lo ve interesante? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces yo me siento así, ¿no? Que voy a mi trabajo, pero también tengo que pensar acerca de la iglesia, el ministerio, todo. Y me sentí como acompañado en esto. Pero al mismo tiempo le quiero tirar la oreja a usted. Usted también tiene que trabajar para el Señor. Y yo sé que tiene un trabajo que cuesta, que trabaja, 60 horas a la semana, pero usted tiene que invertir también en el reino de Dios. Porque usted va a ser bendecido. Pablo lo hizo. Dios le da las conexiones. Comienza a hacer carpas, porque ya sabía hacer carpas. Y comienza a preparar la tierra para que la gente pueda también aprender de lo que Dios estaba haciendo en esa ciudad de avivamiento. ¿No lo ven interesante? Así que usted no sea mezquino con el Señor. Si hay alguna actividad para hacer, métase. Comience a hacer algo para el Señor, porque Dios lo va a bendecir. Vemos acá que la iglesia de Corintio era bendecida en tantas áreas. Daba lugar al Espíritu Santo, pues él poseía las características de una iglesia con favor, ¿no? Experimentó un gran avivamiento. Era una gran iglesia privilegiada en lo material y en lo espiritual. Y yo a veces siento decir, Señor, a veces perdemos tiempo en tantas cosas, Padre. Y yo siempre le digo al Señor, estoy perdiendo tiempo esto. ¿Cómo puedo invertir el tiempo? ¿Puedo hacer esto que va a ser más productivo en lo que hay que hacer para ti, Señor? Así que ustedes pregúntenle al Señor, Señor, ¿lo que estoy haciendo es productivo o estoy perdiendo tiempo? Amén. Ya me falta poco acá porque estamos en el capítulo 19 y hay otra parte que quiero entrar. Y entró Pablo en la sinagoga, habíamos dicho, pero endurecieron algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, y judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, esto también es bien interesante, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños y delantales de su cuerpo. En otras palabras, imagínense si esto sería un trapo ahí, el Pablo se secaba con el calor, se secaba la frente así, y aún más el delantal que tenía trabajando. Dice que la gente se lo llevaba, ese sudor que estaba ahí. Bien interesante. Y donde quiera que iban, llevaban el paño ese, ¿no? Dice que la gente era sanada. Sí, sí. Ahí están los pastores, los moquitos del pastor que estaban ahí. Que está costándole hablar. Sí. ¿Ah? Pueden ser sanados, amén, ya. Yeah. ¿Saben que? No sé si se acuerdan, creo que en el capítulo 5 de Hechos, dice que ponían los enfermos en la calle, porque cuando pasaba Pedro, la sombra de Pedro sanaba a la gente. ¿Cuántos quieren esa unción? Pedro no era Dios. Pedro pasó por el proceso que Dios trató con él, ¿no? Siempre me acuerdo, me vine acá de vuelta, cuando vivíamos en la casa la anterior, ya le contesto 10 veces, pusieron una señal ahí en los vecinos, yo salgo a la media temprano, la señal no me gustó porque era algo, no sé cuál es la palabra, ya, brujería o algo. Salgo a la casa, estoy cerrando
Y veo la señal ahí, dije, en el nombre de Jesús. Puf, y la señal se cayó al piso. Yo dije, me miraba, me lo cuidaba el dedo yo. Estaba ungido el dedo ese. Y me ha pasado muchas veces. ¿Saben que estaba aprendiendo? Porque hablando de este hombre que solamente experimentó el bautismo de arrepentimiento y el bautismo de agua, y saben que hay una asimilación a lo que hizo Juan el Bautista, que se relaciona con Noé. Cuando Noé dice que él subió al arca con todos los animales, y realmente era que la vida antes del arca era una vida de muerte. Era a medida que va, era como como un selfie de lo que iba a pasar en el futuro, vamos a decir. Era un acto profético realmente. Así que Noé estaba en el arca, así que la vida antigua murió ahí, toda la humanidad murió realmente. Fue Noé y su familia que quedaron. Pero llegó un momento donde el Señor le dice que abra la puerta y ¿qué manda? Él dice que manda un pajarito, una paloma. ¿Y saben qué representa ese pajarito? Porque ese pajarito va, dice que da la vuelta y dice que él subió la mano y vino el pajarito. Hasta que un día el pajarito vino con una ramita, vino. Pero ¿saben que eso representa el Espíritu Santo? Realmente lo que Jesús hizo. Juan el Bautista lo bautizó y dice que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo como paloma y le dijo, tengan, este es mi hijo amado, ¿no? Tengan, no me acuerdo la palabra exacta, pero dice mi hijo amado, así que hagan lo que él diga. Así que en él tengo contentamiento. Precioso. ¿Sabe que esta semana, esto me llama la atención porque el Señor quizás tiene un humor, empecé a ver por edificios. Y yo venía solo, veníamos porque el Espíritu Santo estaba ahí también, me parece. Venía manejando y el tráfico estaba pero loco, como hoy, estaba re loco el tráfico. Y estoy subiendo una montañita y hay un lugar que creo que el Señor me mostró en una área que más o menos puede ser que está el edificio. Y voy así con el auto mío chiquito subiendo y el tráfico va parando, ¿no? Y de repente paro ahí en el medio de un puente y veo una paloma que comienza a bajar. Y yo dije, wow. Y empieza a bajar la paloma, empieza a volar y queda parada ahí enfrente de mi auto. Yo digo, Señor, ¿me estás hablando? ¿Para dónde? ¿Ah? Por acá, Señor, ¿qué me está diciendo, Señor? Y yo dije, Señor, Espíritu Santo, ¿dónde está la casa? El lugar que tenemos que conseguir. Yo dije, Espíritu Santo, háblame. Amén. Así que, si usted ve algo ahí y ve una paloma que va descienda, saque una foto. Yo no puedo sacar fotos, en el tráfico. Ya casi estamos llegando acá. Así que Pablo, de tal manera que aún se les llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Qué unción que había sobre ese hombre. Pero algunos de los judíos exorcistas, escuchen bien esto acá, gente que estaba exorcista, esta gente tenían un cuartito, pero eran de mentira lo que hacían, practicaban esos cuartitos, ¿no? Pero algunos judíos exorcistas ambulantes, según ellos sacaban demonios. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Y yo creo que en esto tenemos que crecer, gente, como iglesia. El discernimiento de orar por la gente, especialmente cuando el Señor comienza a moverse acá.
el grupo de protocolo, que gente se cae al piso porque el Señor comienza a hacer cosas en cada persona. Y es secreto. Dios sabe lo que cada persona necesita. A veces la gente vomita porque no aguanta ataduras del pasado, cosas que... Es como que Dios está haciendo una cirugía. Así que por nosotros tenemos que estar despiertos ahí. ¿Qué hacemos? ¿Lo agarramos? Sí, agárrelo. Si está cayendo, agárrelo porque no queremos que se caiga la persona y se pegue la cabeza en la silla o en el piso. Tenemos que estar alertas siempre, ¿no? A ver, por eso se llaman catchers. Yo sé que son del protocolo, pero también son catchers. Así que si alguien se cae, catch him. ¿Ya? Y entonces acá estos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús. Esto eran fake. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío de jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y bien interesante, miren esto que se hacían los super Christians. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de los que se hacían los cristianets, ¿no? De tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Y cómo huyeron? Desnudos y heridos. El enemigo les robó todo. Los desvistió. ¿Qué quiero decir con esto? Así que tenemos que aprender la vida del Espíritu, gente. Porque cuando el Señor se va a comenzar a mover, y vamos a tener que moverlo uno para el costado, y orar por esa persona, y vemos que el Señor está haciendo algo, quizás está vomitando, algo está pasando, usted tiene que estar listo ahí para decir, yo tengo las pilas. No puedo decir, vengo en el nombre que Miriam habla todos los miércoles, o Judy que ora el miércoles a la mañana. No, usted tiene que decir, en el nombre de Jesús, porque usted tiene que entender la vida del Espíritu, porque va a salir desnudo si no de acá. Y herido, dice la palabra. Y respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Verso 17. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hubo un mover del Espíritu Santo acá. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. En otras palabras, hubo un avivamiento acá. La gente estaba quebrantada, pidiendo perdón. Y esta era una ciudad que había llena de ídolos, llena de brujería. Asimismo, escuchen esto, dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Se calcula que eran 7 millones de dólares que estaban oprimidos. Mamma mía. Así, dice, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Quiero cerrar con esto. Ezequiel capítulo 37.
Y acá tenemos la opción de cómo queremos una iglesia. Queremos una iglesia con huesos así todos secos, partidos. Y realmente acá habla realmente de que, así como este hombre que recibió al Espíritu Santo, porque no había entendido toda la información o todo lo que había pasado, pero Dios es fiel, vio su fieldad, que se arrepintió en los tiempos de Juan el Bautista, se bautizó, pero llegó un tiempo donde que tenías que entender parte de lo que había pasado con Jesús, de la crucificación, eh, el resucitar. Pero acá pasa algo, quizás, algo similar. Y se llama, voy a leer quizás hasta el 14, verso 14, empezando, y es el valle de los huesos secos. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Ese está hablando el Ezequiel, los que no saben. Ezequiel es uno de los profetas mayores. El Señor me dijo a mí que yo era un Ezequiel. Por eso a veces tengo los sueños bien locos, porque el Señor me quiere mostrar cosas y yo tengo que descifrar por qué el Señor me está mostrando esto. Dice que, y me relaciona a veces con Ezequiel, porque Dios, ¿te puedo agarrar los pelos, Miriam? Sí, dice que lo tenía que llevar de los pelos a ver una visión. ¿Cómo lo agarraba? Ahí atrás lo agarraba así, venía acá para Daniel, para acá. A Ezequiel lo llevaba para allá y él no quería ir. Bueno, yo no soy el único. Hay algunos que no quieren ir y cosas más simples. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. No sé si lo agarró de los pelos, está bien, pero lo llevó a un lugar. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Un valle que estaba lleno de huesos. Verso 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. ¿Sí? Es un sueño bien profético, apocalíptico. Y aquí que era muchísimo sobre la faz del campo y desiertos secos en gran manera. Así que era un terreno, un field con un montón de huesos secos. Verso 3, y me dijo, Dios lo llamaba a este hombre hijo de hombre. Hijo de hombre. Él está diciendo, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Qué pensás? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Este profeta ya hablaba con Dios, tenía conversaciones. Señor, tú lo sabes, lo que están secos, pero ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. En otras palabras dijo, háblales, no te calles. Quizás la misma palabra que le dijo el Señor a Pablo, no te calles, no tengas miedo, abre tu boca. Y me dijo, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviráis. Y sabréis que yo soy Jehová. Wow. Entonces, realmente lo que Dios le está pidiendo a este hombre que comience a proclamar. Y dice, profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Era como una movie de Hollywood, ¿no? Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Yo creo lo mismo que pasó con este hombre
aceptó al Señor, se arrepintió, pero le faltaba algo. Yo creo que la iglesia también tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo. Díceme, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Miren lo que dice, y un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y verso 14, dice, y pondré mi espíritu en vosotros. Agarren esto, iglesia. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabráis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. ¿Saben que necesitamos reconocer al Espíritu Santo? Muchos necesitan ser tocados por el Espíritu Santo. Estos 12 que cuando oraron, le impusieron manos, dice que ahí nomás recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas y comenzaron a profetizar. ¡Wow! Esta iglesia estaba on fire. Y así el Señor pudo hacer un milagro en esa ciudad. Pudo hacer una iglesia que se movía en las cosas del Espíritu. Amén.